¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto. Hay mucho de qué hablar, temas que se dieron tanto a nivel nacional como local. Lo que viene en esta semana, que es fin de semana de elecciones en 6 estados de la República, donde se van a renovar gobernadores, entre otros temas, David. Sí, Jaime, pues hay muchísimo de qué hablar. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches y un saludo a la señora Cristina Velázquez, que nos sigue y en la calle me dijo que le gusta mucho el programa. Diego, ¿cómo estás? Un saludo, por supuesto. Buenas noches a todas, a todos. Qué gusto que estén con nosotros. Vámonos, Jaime, empecemos, que esto está que arde. Así es, y bueno, antes vamos a agradecerle, la verdad, a todos ustedes que nos hayan permitido recibir el primer premio aquí en este programa, el premio La Pantalla de Cristal. Así es. Veamos algo de eso. Canal 44 felicita a todos los que hacen posible este programa por el reconocimiento al mejor formato original del programa de opinión de televisión en el marco del festival Pantalla de Cristal. ¡Felicidades! Bueno, pues gracias a usted por felicidades a todo el equipo, ¿no?, que hace posible este programa. Sobre todo todo el equipo, manager, ¿no? Al floor manager es muy importante, particular. porque es un premio de él. No hagas la barba, tú. No hagas la barba. O sea, No, sí, a todos todos nuestros compañeros que están detrás de cámaras, a la producción, a la dirección del canal, a nuestras compañeras Erika e Ibabel, que no pudieron venir a la que no fiesta. pudieron venir a presumir el premio, ¿no? Pero bueno, gracias de verdad a todos y felicidades. Gracias, Felicidades a todos, felicidades. Pero bueno, empecemos, Jaime. Pues vamos a empezar con este tema que tiene que ver con las elecciones en Colombia, en esta primera vuelta donde ganó Petro, ¿no? Sí, bueno, Ahí está. Es el tuit internacional que dice, lo escribe Luis Bremer, dice: Gustavo Petro se impuso con holgura, con más de 40% de los votos en la primera vuelta en las elecciones de Colombia. Sí, Gustavo Petro es el candidato, es el candidato de la izquierda en Colombia. Un país que siempre ha sido gobernado por la derecha, siempre. Sí, no ha habido el nunca. el único país, yo creo que de América Latina, que nunca ha tenido Un gobierno de izquierda. Centros, ha habido gobiernos de centro, pero no de Pero izquierda. centro, pero siempre... Siempre fue por- yo diría que el centro no existe, pero bueno. Gustavo Petro supera el 40%, pero tiene un gran problema, porque en la segunda vuelta se enfrenta a Hernández. Hernández es un empresario muy cercano a las formas de Trump, populista, de derecha. Populista de derecha, sí. Y aparte, una cosa clara, Petro nada más puede jalar votos en la segunda vuelta olvidé el alcalde, de Fajardo, que es el otro que estaba en el centro izquierda. Y que Fajardo ya se decantó por eso. Hernández. Pero lo que te digo es que hay grandes posibilidades de que, a pesar de la distancia de Petro, Hernández rebase en la segunda un vuelta. Bolsonaro colombiano, un trompista colombiano, sea el nuevo presidente de Colombia. Así es. Una segunda vuelta muy difícil para Petro. A mí la parte que me parece interesantísima del sistema político colombiano es que hay estas primarias donde se van decantando los candidatos de la izquierda, del centro y la derecha. Y es algo que me parece muy democrático. Totalmente Al menos contigo. en la parte del centro sí hubo una competencia real entre varios precandidatos a la presidencia. Fajardo es la tercera vez que se postula. Desgraciadamente solamente acabó su carrera obtiene política, 4%, ya se retira Fajardo Fue un buen alcalde después y de hasta haber ahí. sido 2 veces alcalde y gobernador de Antioquia y un rector muy importante. El caso es que efectivamente, aunque no es aritmética la suma, lo cierto es que el candidato de derecha sumado al candidato Hernández es más que lo que sacó Que el candidato Petro. de Duque. El candidato de Duque, del presidente. Y la otra cosa Gutiérrez. Gutiérrez. es la derrota de los partidos, ¿eh? Es Bueno, decir, en Colombia los partidos están destruidos desde hace buen muchísimo rato, el Partido tiempo. Liberal, desde prácticamente hace, ¿qué será?, 30 años que fueron derrotados en Bogotá, después de haber gobernado Bogotá por muchísimos años. Pero este fenómeno de un candidato que hace un año no existía. Sí, Hernández cero. Bueno, hace un año no pero existía. Bolsonaro hace un año antes de la elección en Brasil tampoco existía. Era un diputado federal. Por eso, lo que me refiero es que el ascenso en política... ¿Hablas de Hernández o de Petro?
De Hernández. No, de Petro Petro sí había tiene sido una alcalde. trayectoria larga. No, Petro tiene una trayectoria política muy larga. Muy larga Pero y... ahorita con un buen candidato, con buen discurso, con narrativa, con todo, puedes crecer de forma impresionante. ¿sí? Pues interesante, y yo diría, hay que tomar nota porque esto en México nos puede suceder. Bueno, Agua. se habla del sistema partidista en México, se habla mucho de la colombianización del sistema de partidos en México, la destrucción del sistema de partidos. Ahora, Hernández se acomoda mucho a los presidentes que tradicionalmente han gobernado Colombia. No, o sea, no, yo en el diría que no, perfil porque, a ver, tal de vez ha huido candidatos un poco que son por el asunto del postulados orden y son todo esto, de, pero- de las familias de gran alcurnia en a ver, Colombia. pero este es bien por ahí. una avis rara. Este no es ni Santos, ni Uribe, Betancourt, ni Betancourt, Galán, ni de eso. O sea, este es un Gaviria, no, al trompito, contrario. es un No, trompito. Yo creo que Colombia había tenido presidentes, trompito, bueno, digamos, trompito. con trayectoria y con mucho prestigio de derecha, de centro derecha, de centro, pero este es un caso raro porque además fue alcalde de Bucaramanga y fue un alcalde muy polémico. Y aunque no crean que Bucaramanga existe. Además, no es broma. Es una ciudad medio Importante, caribeña, sí. hacia el norte. Ciudad media y- de Colombia. pero fue un mal alcalde, a Ahora, decir de... es la contra, porque América Latina está girando a la izquierda. Veremos si Petro le alcanza, pero sería contracíclico que ganara Hernández, porque en realidad Brasil todo A ver, parece que va a llegar Lula, bueno, a ver, en Chile lo que pasa también es giró a la que- izquierda, Argentina, México, todo. Y si va a la derecha América Latina y Colombia sigue en la derecha. Si Bueno, va a la también izquierda y México sigue en la suele ser derecha. así. Entonces, México suele ser así. Sí, sí, sí. Pues interesante, ¿no? Interesante lo que pase en Colombia en la segunda vuelta. Vamos ahora a otro tema, un tema completamente local que ocurrió el jueves pasado. Había mucha expectativa, sin duda, de lo que pasaría en el postdebate de esta marcha a la que convocó la Universidad de Guadalajara para exigir pues más recursos, la devolución del dinero que le quitaron para el museo, el respeto a la autonomía y también el respeto a la división de poderes por este polémico desplegado que sale donde el Poder Judicial, el Poder Legislativo se unen al Ejecutivo para advertirle a los directivos de la universidad que si siguen reclamando de esa manera, pues no les van a dar Pero nada. fíjate que, a ver, y me parece interesante lo que es el postdebate, es quién ganó los medios después de la marcha, porque finalmente iba a haber En las redes. Creo que el gobierno del Estado se retira del debate, es decir, no Así le es. entra al postdebate, y finalmente sí juega el rollo de las cifras, ¿no? A decir, Que- pues nomás fueron 45,000, 203,000, De hecho, como gira dicen. en torno al tuit, ¿no? Si vemos el tuit oficial de la Se te UDG, pues la había UDG olvidado. da por hecho que se superan los 100,000. Dice, conoce los testimonios de algunos de los más de 100,000 jaliscienses que acudieron a la megamarcha UDG para defender a la Universidad de Jalisco y la educación de las futuras generaciones. Las autoridades universitarias dijeron son más de 100,000. 103,000. Los contaron. El gobernador sale a decir son 46,000. Sí, a ver, y de hecho fue la apuesta esta semana, vamos a ver ahorita quién ganó, que creo que fue David, pero Yo sí no le les subas conté. el ego, no le subas La el ego. verdad, pero finalmente la guerra de cifras me parece poco importante. Demuestra la universidad que tiene esa capacidad de movilización, que es más o menos la misma que ha tenido en los últimos 4 sexenios, ¿no? Hace su marcha, toma la calle, que es parte de, ahora sí que, como decíamos la semana pasada, de las bonitas tradiciones, pero sí creo que toma, digamos, también de manera muy importante al día siguiente el debate público. Y el gobierno del Estado creo que inteligentemente no se mete al debate. Es decir, deja que la universidad termine su marcha, la haga. Y también es así que desapareció después el debate de la marcha. A partir del viernes nadie habla de eso. Nada, cero. Yo diría que hay dos asuntos ahí. Yo también coincido que las cifras es poco importante. Yo pensaría que está más cerca de 46 que de 100,000. Por lo que vimos en la foto, sí. Sí, al menos yo creo que sí está más cerquita, pero bueno, eso al final, al menos de que alguien vaya a contarlos, siempre vamos a estar en este debate. Y segundo, yo lo que no entiendo es de acuerdo a qué sentencia de tribunal o de acuerdo a qué la autonomía de la universidad está en riesgo. No ha habido ninguna sentencia, ¿eh? Ninguna. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en lo que se hizo en el Congreso, pero no ha habido nada. Cero. Ni la Suprema Corte ha dicho que se viola la autonomía, ni ningún tribunal, ni se ha dado... O sea, yo entiendo que la manifestación tiene que ver con un conflicto político con el gobernador. Pero la autonomía, hasta el momento, no hay ningún tribunal que haya dicho que está en riesgo. En eso coincido, así como también no existe ninguna denuncia ni ninguna acusación sobre ninguna base
de las declaraciones del gobernador en contra de muchos líderes universitarios. Es decir, cuando el gobernador los ha llamado pillos y ha dicho que hay malversación, desvío, negocios y demás cochupos, no ha presentado una sola denuncia, no hay una queja, no hay una carpeta, no hay absolutamente nada. Pero más allá de eso, a mí me gustaría volver al punto que mencionabas. Sí. La manifestación es por la autonomía de la universidad, que yo no sé en qué ley o en qué está en riesgo. Y el presupuesto universitario. Pero la Corte ya dijo que no. Pero lo platicamos también. Cada 6 años el motivo es distinto, pero que habrá marcha, habrá marcha. Sí, Hace no. 6 años fue por Pero la hay que paz. decir, pero se la está parte- manifestando por un museo y se acabó. Pero Sí, la parte no tienes que por qué decir que es por la autonomía. La otra cuestión inédita me parece que es el tema de los desplegados. Si bien es cierto que el gobierno del Estado se retira del debate público y le concede, digamos, el triunfo de la narrativa a la universidad, tanto en medios como en redes, en la opinión pública, donde sí hubo una operación política Previo. impresionante, inédita, es en el apretón Sin duda. a los poderes y a los alcaldes y a Que muchos de los actores alcaldes políticos. se queda bajo el de Zapopan. Claro, el que no firma O sea, Juan José Frangel. Juan José Frangel Es el único que no firma. no se sube ese desplegado, ¿no? Incluso se suben morenistas, alcaldes de Morena, como Sergio Chávez de Tonalá Y el hermano Canelo, ¿no? y el presidente hermano Canelo, sí. y el presidente del Congreso, que es al mismo tiempo el coordinador de la bancada de Morena. ¿Estás seguro también- que Chávez de Morena? No, tienes razón. Yo creo que hay que contrastar es esa información, coordinador, es coordinador de la bancada, pero no es militante. Porque hasta tiene gente en el PAN, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Bueno, vamos ahora, creo que vamos a regresar al tema más adelante. Vamos ahora a lo que se reflejó en los sondeos, que tiene que ver con el tema de las armas, ahora a propósito de esta masacre que hubo en esta escuela de Texas. ¿No? Y hubo Hay otra. una pregunta que dice, ¿con la venta de armas al público se puede combatir la inseguridad en México? Bueno, pues hay una abrumadora mayoría, dice 77% que no, 23% que sí. Hijo, el 23 me parece alto. Alto. No. 23% es alto. O sea, 23% de gente que cree que se puede combatir la inseguridad vendiendo armas al público, sí me parece alto. Pues ahora a propósito. Estados Unidos estará en 30 y tantos. Oye, a propósito de todo este discurso de la Asociación del Rifle en Estados Unidos, que después de la matanza tienen una reunión el fin de semana En Texas, donde precisamente. defienden todo lo de las armas. Dicen, a ver, el gobierno tiene que agarrar a los criminales, no agarrar a la gente buena que quiere defenderse. Es increíble. De plano, ¿no? Es increíble. Es Plano. increíble que en Estados Unidos siga ese debate. Sí, Y pero- que matanza. Hoy hubo otra, tiroteo en una universidad de Estados Y Unidos. se sigue perdiendo y se va a perder O sea, es más. increíble, ¿eh? Es increíble. Es- Es el único país desarrollado del mundo que tiene estas tasas de violencia. En México estamos acostumbrados a Y que balaceras tiene esta diarias. tasa de venta de armas. Tal cual. No, Hay esta una forma relación. de Es que vender. y vieron el otro día la- alguien me decía, es que son las películas que ven, los videojuegos. No, son las armas. Tú viendo películas puedes ir y madrearte un hay que volver a ver Bowling for Columbine. Ahí está. ¿no? Yo Fue creo lo que primero que se me vino a la Así cabeza. es. Bueno, pues esos fueron los 3 temas para abrir el programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Mientras Alejandro Moreno pensaba en convertirse en el candidato de Va por México y encabezar esa alianza del PRI, PAN y PRD rumbo al 2024, de pronto en las últimas semanas han salido a la luz pública audios dosificados que lo ponen en evidencia. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre, dice en el audio más reciente. Y antes lo captan en un diálogo con respecto al cobro de aportaciones privadas y reparto de dinero, presuntamente durante las elecciones pasadas en Campeche, en los que incluso se cita a algunos paraísos fiscales y se presume lavado de dinero. Laida Sansores, actual gobernadora de Campeche, es quien los ha dado a conocer y contra quien Alejandro Moreno asegura emprenderá acciones jurídicas más adelante. Bueno, yo no sé qué es peor, si que diga que los periodistas hay que matarlos de hambre o que diga papá. Eso me parece verdaderamente deleznable en un político, ¿no? Pero Recuerda que al Gober Precioso. recuerda al Gober Precioso, Recuerda al Gober recuerda Precioso, a esa Palacios, parte verdaderamente, digamos, oscura del PRI. Y lo que estamos viendo es, digamos, el ataque a el cobro de factura, dice Alito, de haber votado en contra de la reforma energética, pero también estamos viendo lo que es en realidad esta parte, digamos, de
la derrota moral de la oposición, diría López Obrador, Enrique. Sí, a ver, yo creo que el PRI está en caída libre desde hace buen rato. El PRI le quedan 4 gubernaturas, 2 las va a perder en esta elección, ¿no? Que es Hidalgo y Quintana Roo. Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca. No, Quintana Roo la tiene el PAN. No tiene. En alianza Oaxaca, con Oaxaca. y Oaxaca, perdón, Murat. Le va a quedar Oaxaca. solo Coahuila. Y el Estado de México y Coahuila. Coahuila y el Estado de México, que son en 2023. Y que yo creo que que la Coahuila va a la perder. puede retener, pero el Estado de México la va a perder sin duda. El PRI, yo creo que el PRI está en Fase terminal. Sí, en extinción, yo creo. El PRI se va a convertir en un evolución. satélite. No, yo creo que no. Porque en algún momento sí podía haber vuelto, pero ahorita yo creo que ya. Yo en creo que extinción. Morena se quedó con todo el PRI. Sí. Ahora, sobre el tema de Alito directamente, lo que dice Alito es impresentable, pero también es impresentable que una gobernadora presente estos audios. Es impresentable, es un delito que presente estos audios. Es un La delito. ha sido impresentable desde chiquita. Sí, pero eso no quiere decir, o sea, que este tipo de cosas se puedan normalizar. Sí. Al final, A ver. te guste o no, esta es una conversación privada que está siendo pública, que se está publicitando. Sí. Muy mal lo que dice Alito, pero este gobierno actúa igual. De la misma manera espiaba a Peña, de la misma manera espiaba Claro, a Calderón. a mí lo que me sorprende es que a pesar de estar en caída libre el PRI, que pasa de tener 26 gubernaturas con Fox su a mejor tener momento. 4, ahora 2 gubernaturas a partir del lunes en este sexenio, es decir, en 2 sexenios, 3 sexenios pierde Pese a todo. la recuperación y momentánea pierde de Peña. y pierde como mil alcaldías en su historia reciente del 2000 para acá. Es una locura. Pero lo increíble es que un líder tan polémico se siga sosteniendo. Es decir, no hay mecanismos Que no ni haya instancias renunciado. que no le pidan la renuncia. El Consejo responsabilidad Político, política, ¿no? nada. Es decir, se está llevando entre las patas al partido. Los demás todos se avergüenzan de él. Todo el mundo quiere que se vaya, pero no lo pueden sacar. A ver, lo que habría que Es una cosa también insólita. poner aquí en la mesa, ese es un video, que es una grabación que da a conocer hoy el dirigente del PRI, donde acusa a Velasco, que es el senador ahora de la República, que fue gobernador en Chiapas, cuando se le dio el dinero a Pío López Obrador, este operador de Velasco, que hoy aparece también operando para presionar el voto a favor de la reforma de Alejandro Moreno. Entonces, el dirigente del PRI dice, pues es una venganza del PRI. Pero bueno, ahí pues se ve el bajo nivel de debate que hay en México presionar en entre los política partidos. Es parte de Es lo bastante normal, ¿no? normal. No, el asunto yo creo es que si Alejandro Moreno y el PRI hubieran votado a favor de la reforma eléctrica, esto nunca lo no hubiéramos sale. visto. Eso sí tiene razón, Alito. Esto lo sabemos porque Por el eso. PRI votó en contra. Entonces, eso es lo grave. O sea, con Claro. eso lo apretaron. Y hoy se las están, Hoy se la están cobrando. Pero a ver, son dos cosas. Por supuesto, el contenido es como para Indefendible, haber renunciado Ipso facto. en la media hora siguiente, es decir, mientras encontraba un papel y un lápiz para escribir la renuncia. Es decir, y es vergonzoso que siga ahí, ¿no? Y me parece que para el PRI como es costosísimo, pero para la política es costosísima, para la famosa alianza opositora es costosísimo. Es decir, para la alianza llevar esta carga y que no y le los renuncia que más. defender A ver, el lo que Chucho más le y- interesa a la 4T y al presidente es dinamitar esa alianza. Y esto le ayuda a ello. Ah, sí, y hundirla. No quiere separarla, sino hundirla. Y lo está logrando. Y la otra, o sea, como el presidente está tan obsesionado con el 24 que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y por cualquier cosa es, digamos, incluso este tipo de ilegalidades. grabaciones, ¿no? Con tal de mantener. Ahora, me sí, parece que vamos a ir a una elección muy complicada. Sí, hay un debate. Yo coincido en el asunto de que Alito debió haber renunciado ipso facto después de que se conocieron otros audios. Pero tenemos que tener un debate sobre hasta qué punto le damos validez a este tipo de audios. ¿Hasta qué punto? Porque también se vuelve algo muy sencillo. Grabas a alguien. Bueno, pasó con Lorenzo Córdoba en 2015. Sí, Le ahí. pone una multa a Lorenzo Córdoba y el consejo del INE, del IFE, creo que todavía era en ese momento. Bueno, ya estaba Al cambiando. PRI. Al Verde. Que fue aquella multota tremenda. Que eran aliados Sí. del PRI. Espían, gran aliado del Pero, PRI, a ver, yo sí creo espían a Lorenzo Córdoba. Sí. Y no me refiero que sean casos homologables. Lo que me refiero es, eso lo hacen para presionar a Lorenzo Córdoba, para quitarle legitimidad Sí. y por lo tanto que no le pusiera poner una multa fuerte al Verde. O sea,
yo no sé qué tanto debemos pelear este tipo de Claro, audios. pero hay una diferencia entre un audio que te compromete por razones privadas, Ahí fue un racista y un Fue discriminador. racista. Sí, pero Lorenzo no hay Córdoba. una Sí ilegalidad era grave, como en sí el era grave caso el del presidente del PRI, que hay cuestiones Es más ilegales grave que del estás PRI. obligado Es más a grave del investigar. PRI, pero yo no sé si tenemos, Sí. si debemos de pensar que este tipo de cosas sean lo verdaderamente relevante en el debate público, porque fácilmente grabas a una persona, manda su declaración y lo destruyes Sí, políticamente. pero, o lo destruyes acabo de ver socialmente. lo del fiscal. A ver, cada uno Digo, grábese. el fiscal, y Gertz ahora Manero. resulta que el fiscal está acusando a quien difundió. Exacto, a Mario Maldonado, ¿no? al periodista. Ahora, claro, a Mario Maldonado lo están buscando cuando está haciendo su trabajo. Claro, es que luego Haciendo vamos su por el chamba. mensajero, que Sí, en sí. este caso Laida Sansores es impresentable, pero en aquel caso es un periodista que da a conocer eso. Yo creo que el debate ¿por se qué, tendría... ¿por qué el fiscal no persigue a Laida Sansores? Ah, no, por Porque inconsistente, es su partido, claro. pues sí, Por ser- claro, porque es de claro, su sí. partido. Pero yo sí creo que habría que distinguir lo ilegal de lo legal en un mensaje Espiar y es el ilegal. Mensajero. Espiar es ilegal. Claro, es que Espiar es ilegal. es ilegal, pero una Sí. vez que se da a conocer un audio donde se habla de una denuncia, de una Sí, ilegalidad. pero se da a hay que- conocer, en el caso del fiscal, Mario Maldonado dice, pues estaba colgado en las redes y yo de ahí lo tomé. O sea, no es que yo no grabé, dice él. Yo lo único que digo es que hay que ser claro. muy celosos de la privacidad. Muy Exactamente. celosos de la privacidad de las comunicaciones. Si no porque tenemos si damos una, carta abierta a esto, digamos, una manera de sancionar la difusión, no nomás la grabación, la difusión de este tipo Eso de está audios, mal. A ver, nunca se va a lo parar. que dijo Alejandro Moreno es una fregadera. Pero si tú mañana llamas a un amigo, le echas una llamada y dices algún chiste, Sí. A ver, te matan civilmente, ¿qué es el tal vez no caso es de- una qué ilegalidad, es el caso de pero te Lorenzo matan Córdoba? civilmente. Lorenzo Córdoba estaba O de diciendo, Pedro el señor Ferriz, Diego, fingía Diego, ser o de Pedro jefe indio Ferriz. y no era. Digo, de Pedro y se Ferriz. burló, Y se pero no fue grave Pero y sin todavía embargo le hicieron eso mucho Morena daño, se lo ¿no? sigue sacando. Y el nivel de impunidad, y esto que nos está acostumbrando cada vez más Gertz Manero, a esta justicia selectiva, donde nada más se va contra los enemigos de la 4T y contra los amigos de la 4T, pues no les hace nada, es que la gobernadora de Campeche hoy también anunció que esta noche habrá más grabaciones. Intensificando Sí, de sí, cara a sí. la Se elección. llama Aló Gobernadora. Aló, Aló Gobernadora. Es el show de Sansores. Algo así, algo así. A ver, oye, gravísimo el tema, tanto el contenido como de la difusión de estas llamadas. Parece que vamos a tener muchas más. Viene la temporada de filtraciones, ¿no? Y creo que esta temporada, insisto, va a durar hasta el 24. O sea, vamos a tener una descomposición gravísima de la política y de la forma de ser política. Pero bueno, este fin de semana, el tema, sin duda, no fue solo el triunfo del Atlas, bicampeonato del Atlas, que ya entendió que ser amigo del pueden balón dejar al no, Atlas no es tan festejar un redituable. campeonato ¿no? solo. Pero el otro fue el triunfo de Checo Pérez en Mónaco, sin duda el gran premio más importante, el de más tradición de todas las carreras de Fórmula 1. Y el presidente no apareció, Checo Pérez, con el expresidente Felipe Calderón festejando. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón es parte de la FIA. Él asesora a la Federación Internacional de Automovilismo en materia de ecología y emisiones, de control de emisiones. Y bueno, vamos a ver este buenísimo meme del presidente López Obrador esperando que lo inviten a la fiesta. Ahí está, esperando a que lo inviten a la fiesta. Dice, Es que tal vez mucha gente no lo vio, pero se echaron un chapuzón. claro, se echaron un chapuzón. Felipe Lo vamos a ver- Calderón lo y vamos a ver Checo más Pérez en una adelante, alberca, creo. ¿no? Lo vamos a ver más adelante viene. Pero es buenísimo el patito de ganchito. Hubo muchísimos memes. Es que Bueno, grave. Fue tendencia en redes. Fue tendencia y se equivocaron muchos de Morena, creo yo, en este tema. Inmediatamente el Pigmenio pidió que metieran al bote a Calderón. Salió Ana Guevara a decir que deberían de suspender el Gran Premio de lo único México, que provocó- que eso era un deporte de fifí, que por eso estaba ahí Calderón, etc. Oye, pero lo- parece lo- que lo de Guevara es fake, ¿eh? Oye, parece que es una cuenta fue fake. Pero lo único que provocaron los morenistas fue que los que todavía quieren algo a Felipe Calderón o no quieren bien al presidente, Lo quieren más a le Calderón. recordaran a Ovidio, ¿no? Dice, bueno, por lo menos se junta con Checo Pérez. Aquel va a visitar a Badiraguato, Oye, pero, Ovidio cada pero rato. la calderonitis del gobierno es tremenda, ¿eh? El anticalderonismo. No, la Pero obsesión. realmente La obsesión por Calderón. Yo creo que ya es amor, ¿eh?
Hay una... Ya rebasó la raya. Ya rebasó la raya. Vamos a un corte, vamos a regresar en un momento más para seguir con estos temas de la semana. Quédese con nosotros, regresamos. La tan anunciada reforma hacendaria de Jalisco y la amenaza hace 2 años del gobierno de Jalisco de salirse del pacto fiscal por maltrato en el reparto de recursos fiscales quedó finalmente en una revisión que cada 6 años podrá hacer el Ejecutivo Estatal a dicho convenio con la Federación. Enrique Alfaro siempre ha sostenido que Jalisco genera el 7% del Producto Interno Bruto Nacional y a cambio recibe menos del 2% de todo lo que se ejerce del presupuesto nacional. Al final, luego de una intensa discusión y solo con el voto en contra de Agamos, Turo y la morenista María Padilla Romo, los diputados de Jalisco hicieron cambios en la Constitución local para crear un sistema tributario estatal. Bueno, pues finalmente hubo una consecuencia de aquella consulta que hubo en Jalisco para el asunto de la relación fiscal entre Jalisco y la Federación, porque efectivamente, como lo escuchábamos en la cápsula, el gobernador Enrique Alfaro siempre ha reclamado un maltrato presupuestal del gobierno federal. Aquí lo que yo me pregunto es si con esa revisión de cada 3 años vamos a lograr que el gobierno federal nos dé más. A ver, ¿no? Yo lo que creo es que la atribución o la posibilidad legal de revisar el convenio de coordinación fiscal lo tienen de manera tácita todos los estados del país. Ahora ¿Qué bien, se gana entonces explicitarlo es una especie, tiene un derecho, es una especie de obligación, o sea, es decir, es un derecho que se vuelve obligación porque aunque no lo pida, hay que hacerlo. Lo que no está claro es que del otro lado de la ecuación, revisar unilateralmente el convenio no tiene ningún sentido. Es decir, desde la Federación, si no te reciben, no revisan contigo, es un ejercicio de un round de sombras medio de un estéril, Estado. medio estéril, Totalmente ¿no? inútil. Yo no sé si sea una atribución, fíjate. Digamos, una atribución originaria de los estados. Tal vez sí lo fue en un inicio del federalismo mexicano, pero en este momento no creo que lo sea, porque hay que recordar que la única forma para cambiar el sistema fiscal mexicano es a través de una convención nacional hacendaria donde participan todas las entidades. Si hay países, como por ejemplo España, en donde las comunidades negocian directamente con el centro, de forma bilateral, y tienen acuerdos históricos y pueden cambiar sus estatutos de acuerdo a distintos debates y a reformas internas. Yo no sé si eso exista. Creo que en algún momento llegará a la Corte y la Corte definirá si es posible que se negocie bilateralmente. El convenio de coordinación fiscal, porque también el Estado de México puede decir... que hacerlo. No sé si tenga que hacerlo, pero al menos sentarse en la mesa a negociar, porque también otro Estado puede decir, oye, ¿por qué a Jalisco le vas a dar otras condiciones que a mí? Exacto. ¿Por qué al Estado de México le vas a dar? Yo creo que la mejor manera sería una convención nacional hacendaria donde estén todas las entidades federativas. Sí. El problema es que Morena tiene una amplísima mayoría en los gobiernos, Diego, y aparte es un gobierno hipercentralista. O sea, decíamos que Peña era centralista, no sabíamos de lo que estábamos hablando. López Obrador es hipercentralista, todo lo centraliza. Todo. La convención no solo es la mejor, es la única. Es la única forma de realizar. Ahora, creo que esto no es más que un acto político, es decir, sí tuvo consecuencias aquel circo de la consulta de diciembre, ¿no? Y luego el gobernador se quedaba atrapado en su propio discurso, iba a hacer la gira nacional para hacer la convocatoria a la Convención Nacional Hacendaria. No lo logró, hubo esa gira. Nunca lo puso, nunca salió. Llega a otro tipo de acuerdos con López Obrador, aparentemente para el agua y para la inversión en el tren. Y entonces la manera de salir es decir, bueno, esto concluye con esta ley. Yo creo que es bastante inútil en general la ley. Lo que me parece interesante es la creación de un sistema tributario estatal, que esa es la posibilidad en algún momento de decir que crecemos, somos mayor de edad y podemos cobrar el IVA, por ejemplo. Mientras eso no exista, el hecho de incluir la posibilidad de crear un sistema tributario estatal en la ley no significa que tengamos ni las mínimas bases para hacerlo. Es decir, es puro discurso esa parte. Ojalá, porque
Ojalá, Pero es tú que sí puedes, tú tú ya sí. puedes, el gobierno actual O sea, podría cobrar la tenencia. Yo siempre he insistido en ese tema. A mí me parece que el impuesto a la tenencia es el impuesto más desaprovechado de los estados, particularmente de Jalisco. El gobierno incluso podría pedir que le dieran el IVA y el ISR. Acuérdate que el IVA y el ISR son Sí, sesiones. Bueno, lo que te digo es que podría. Ah, sí, bueno, teóricamente pero sí. No, necesitas un sistema de teóricamente, cobranza. legalmente cobrarlo. No, legalmente sí. cobrarlo. Sí, Es no, muy por complicado. supuesto. A ver, las facultades tributarias son de los estados, Sí, David, claro, originarias. pero no hay No, no, no. condiciones Por institucionales eso, ni no es de que haya tecnológicas. condiciones o no. Esas Es que condiciones siempre- nacen la gente que generando está en nuevo. contra de que Jalisco reciba más dinero siempre se va al asunto de la tenencia. Siempre. Que cobren tenencia. Bueno, tenencia, Pero está es que bien. ¿para qué Lo que te empiezas digo por es- la Z si lo tienes te que digo empezar es, por la A? Está bien que se haga Eso. un sistema tributario para después reclamar más competencia en materia fiscal. Claro que sí, ¿por qué no? Si es lo que hemos dicho siempre, Pero David, es que, no, los estados pero- recauden No, más. pero es que con las Pero atribuciones como que lo ya hace Alfaro, tiene, está ya bien. podría cobrar. No Sí, es cierto, pero- no es claro cierto, que sí. no es cierto. Ne- No es cierto, no son por las supuesto, atribuciones, no es sino cierto. las No tienen instituciones. ni los datos, David, no No tienen ni los las, datos. ¿no? necesitas las instituciones para Claro, hacerlo. nada. ¿no? Y creo que crear un sistema tributario, ¿sí? A la larga puede darte las capacidades para A ver, ¿qué hacerlo. hace falta meterle Ahorita lo contenido? Que ese sin sistema duda. tributario hay que empezarlo a construir. ¿no? Totalmente, No lo totalmente, tenemos, no totalmente. estamos ni ahí con las Totalmente, bases. totalmente. Pero si no hay voluntad para cobrar lo que ya puedes cobrar, imaginar cobrar el IVA me parece que es de una retórica. Ya entraremos, no inna- pueden cobrar ni la multa por no verificar, ahorita ya vamos a platicar de eso. Sí, es decir, yo creo que es sí puro discurso. hay un problema grave. Yo nada más ahí. quiero, yo nada más quiero dejando los datos, el impuesto más importante, por ejemplo, que cobran los municipios es el predial. Es el predial, claro. Y se ha duplicado prácticamente en zona metropolitana, desde que llegaron los gobiernos de Movimiento Ciudadano, se ha duplicado el cobro de predial. O sea, el porcentaje de cobro de predial. Y le falta mucho por hacer Falta todavía. muchísimo, están en 50 y tantos % de lo que deberían de cobrar. Todavía Claro. falta. Pero en comparación con lo que era antes, con Ah, lo no, que eran los claro. gobiernos de PAN y PRI, que no cobraban en absoluto nada. Eso sí era 100% la Y- federación. Y hubo un gran avance en el paso, o sea, yo creo que César Coll, por ejemplo, dio un gran avance ahí, ¿no? En la transición. La segunda gran transición, que yo diría que es la de MC, porque la del PRI fue muy coyuntural y nunca no alcanzaron a sostuvieron. hacer nada. 2015. ¿no? Pero la segunda gran transición, que es la de MC, se da otro apretón de tuerca. Se requiere esa legitimidad que da las transiciones para apretar la tuerca. Sí, en el materia de problema crédito. no son los metropolitanos o los urbanos medios, el problema es el resto de los Coincido municipios contigo. y que no solo no cobran, han perdido cobranza, es decir, hay municipios que ya cobran menos que antes y, por que eso ahí, están por ejemplo, quebrados. Lo que debería Zapopan, hacer el en Jauja- Estado es cobrar todos los prediales y luego regresarlos. Yo coincido contigo. podría- yo Y también. para eso necesitamos el sistema Esa es una tributario. política Esa es la parte centralista, pero vale la sí. pena. Bueno, no, porque lo lleva el Estado. No, El Estado es el eje del Sí, bueno, federalismo. pero ahí se corre el riesgo de que luego el Estado también no reparta bien a los municipios. No, a ver, es que No, tú por lo fórmula. va a cobrar y se los va a regresar. El problema es que los municipios no cobran porque todos son compadres. ¿no? Sí, No, y- entre y más que no es pequeños el totipaquillo, municipio. Por un tema de economías de escala, o sea, es De decir, escala. tener un catastro centralizado a nivel estatal es mucho más eficiente que Ostotipaquillo tenga su catastro chiquitito y que además son compadres y le perdonan las deudas. Quitupan no puede, digamos, ser municipio, o sea, porque tiene menos de 2.500 habitantes. Y no, todos no, son no le compadres. da, todos son parientes. ¿Quién le cobra a quién? ¿No? Pues sí. ¿Quién ejerce la capacidad de cobranza? No tienen. Entonces yo sí creo que ahí, y le darías a los municipios muchísima vigencia. ¿eh? Y bueno, interesante ahí en esta negociación en el Congreso cómo también pues la fracción de Morena apoya el tema de la... La fracción de Es que Morena, de la reforma. En este ¿qué tema, es Morena? Pues a ver, platícalo, Jaime. En este tema hay un acuerdo entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal. Ya no ha habido polémica por este tema. Ha habido un acuerdo. La única que se salió ahí es María Padilla, Pero que no ella pinta. juega con Carlos Lomelí. Claro. Y Carlos Lomelí y Chema Martínez tienen un enfrentamiento Pero en, no en fue aquí Morena. cuando pidió Chema que hubiera un homenaje, un reconocimiento al presidente en esta votación, no. ¿En esta? Pues no sé. No, en esta No, en esta Tal vez no. lo dice en cada sesión. Claro. Vamos a votar a favor de esto siempre y cuando se le Hay un conozca homenaje al presidente, de la No, República. Fue un homenaje por Yo lo de la línea recuerdo- 4, fue en la pasada. Oye, yo fue en la recuerdo, pasada. yo recuerdo a Chema haciéndole homenajes a Raúl Padilla y ahora Claro. firmó ahí para... Bueno, Chema hace homenaje a quien haga falta. Exactamente. A quien ¿no? haga falta. Chema le puede hacer homenaje a Fox, a Raúl Padilla. O a Checo Pérez. Checo Pérez, a quien sea. O a Faro. Es más, a pintores y escultores, lo ha hecho. Sí conocemos, Vamos ¿no? a la Y tiene obra. gustada sección de póngale el nombre. Hoy no va a ser una fotografía, va a ser un video, porque si usted no vio cómo Felipe Calderón se Reality echó un show. chapuzón allá en Mónaco, pues aquí se lo vamos a poner. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Bueno, pues desató toda una polémica en redes. Ahora, la porque pregunta luego es- los anticalderonistas, pues criticaban al presidente por andarse echando ayer alberca con Checo Pérez, pero luego los calderonistas que no quieren al presidente decían, pues, Ovidio. aquel se va a visitar a Badiraguato. Oye, pero a la pregunta Ovidio. es, cuando Calderón se echó el chapuzón, ¿dejó la copa? No, Porque uno cuando sabe tomar, se avienta y la tiene, ¿no? Salva lo importante, salva lo importante, Ahí ¿no? se ve que no salva. Pero ponle nombre. A ver. Hijo, amistades largas o cómo, algo así. Oye, que andábamos en el agua y encima nos tiramos a la alberca. en el agua, chapuzón en Mónaco. Yo diría cristalino como el ron. Como el Ron Zacapa. Bueno, sí. Bueno, pues también nos puede mandar usted ahí sus ideas del pie de foto o del nombre que le pondría a este video. Vamos a hacer ¿Qué una... coraje le dio la 4T? ¿Mandé? Qué coraje, le dio puras la 4T? envidias. Se veía contento, ¿no, Calderón? Y Checo y todo el mundo, salvo los morenistas. Porque El creo país que- entero estaba contento. Ah, qué capacidad de amargarse, ¿no? Sí. Porque creo que Calderón fue el primero que apoya para que la FIA, la Federación eso faltó Internacional explicarlo más, de pero lleva toda la Automovilistas, vida en llegue a eso. México, ¿no? Sí, muchos se preguntaron, nos preguntamos por qué estaba Calderón tan cerca. Pues porque en efecto está en estos temas de hace años y va a las carreras y demás. Y otra postilla, hay que recordar que en general la 4T se oponía a la Fórmula 1, totalmente. al Claudio Sheinbaum circuito. lo dijo. Claudio Sheinbaum lo puso en un tuit, es de fifí, se gasta dinero, contamina, es superficial y ve, se están comiendo sus palabras. Así es. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. Regresamos, quédese con nosotros. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió dar un informe detallado en 15 días sobre la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, e insistió una vez más que él dio la orden de que así fuera. De gira por el estado de Sinaloa, negó que los grupos delictivos tengan el control del estado. Lo anterior en referencia a la detención de que fueron objeto periodistas que lo acompañaban. Y antes de despedirse, les dijo, no pasa nada y arriba Sinaloa. La falta de suficientes verificentros para atender a 4 millones de vehículos existentes en Jalisco y cuyos propietarios no han respondido como se quisiera, además de la actual situación económica, llevaron al gobernador Enrique Alfaro a tomar una decisión casi anunciada: la prórroga en la aplicación de multas. Pero hay más de fondo. Se sabe que bajo los actuales parámetros, solo el 60% de vehículos pasarán y el resto de personas no tienen los suficientes recursos para adquirir un nuevo auto. Algunos legisladores apuestan a que este plazo les dará tiempo para hacer algunos cambios y volver al programa más efectivo que recaudatorio. El tema de la relación del presidente López Obrador con el cártel de Sinaloa ha dado muchísimo de qué hablar. Cada vez que va a Sinaloa hay algún, o sale Sinaloa, hay alguna anécdota, algún suceso que hace todo más sospechosista. El presidente dice que va a explicar por qué dejó ir a Ovidio. Y la pregunta ya no es por qué la dejó ir. Si en ese momento él pensó que podía haber un enfrentamiento, ¿por qué no lo han vuelto a perseguir? ¿Por qué el Estado lo soltó una vez? Podemos decir una derrota. ¿Por qué nunca más lo detuvo, Enrique? Pues sí, a ver, yo creo que es un tema en donde ha habido momentos, es el momento más álgido, ¿no? El tema de Ovidio. Pero también lo que ocurrió este fin de semana es gravísimo, porque el presidente básicamente justificó la ilegalidad, justificó la cooptación territorial de parte de organizaciones criminales, con tal de defender, porque yo no creo que tenga que ver con un debate de estados, no es Sinaloa o no, porque el presidente a veces como dice, es que Sinaloa está muy estigmatizado de alguna manera. No, pues es un asunto de sucede en Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa, en donde sea. Retenes que no tienen que ver con la seguridad y con la fuerza pública, pues no deben ser permitidos. Yo creo que ahí hay mucho que investigar y que el presidente de la República ha decidido tratar de estar en paz con algunos cárteles con tal de que el país no se le descomponga más de lo que está. Bueno, me parece que llega... Hay una escalada de la agresividad verbal del presidente cuando critica a quienes cuestionan su política de seguridad.
les llama cretinos, o sea, en vez de hacer una autocrítica, reconocer en algo Una autocrítica. la falla que tiene pues es evidente en los números, en las cifras, cómo ha fallado su política de seguridad, que toda esa enjundia que le pone a sus adversarios, como él les llama, no la tenga nunca Con los hacia el criminales. crimen organizado. Y ni estando en el Triángulo Dorado, que ahora ya es el triángulo de la gente honrada y trabajadora, a propuesta también Que seguramente hay más gente honrada y del trabajadora. presidente. Eso es cierto. Pero el estar ahí en ese escenario en el que ha tenido, al que ha ido, yo creo que no existe un año que no haya ido en lo que lleva de presidente, pues que no haya una crítica a eso, Claro. que haya querido pues salir por la fácil ante un tema gravísimo donde Sí. al equipo de prensa, los colegas que van a cubrir la gira, que los detenga un retén del narco. O sea, fue una provocación. Es increíble, del es surrealista. cartel, A mí lo que me llama la atención es que al mismo tiempo que ha decidido no combatir el crimen organizado con el ejército, es decir, no los encuartela, sino que los pone a hacer otras cosas. El ejército está más presente que nunca en las calles y en la vida pública de este país, pero no en las labores ni originales que dan lugar al ejército, ni en las de seguridad, que ha sido la gran discusión, sino en otras. ¿En qué está? Entonces, pues en Haciendo aeropuertos aeropuertos y y cosas. plantando Administrando aeropuertos. árboles, haciendo todo menos lo que debería estar haciendo el ejército. Sí, sí. Es que el muy ejército no debería estar extraño. haciendo nada de eso, debería estar en los cuarteles, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con el presidente. Y en los Pero desastres nacionales. ¿Para qué necesitamos un ejército tan grande en un país que si es en una guerra contra Estados Unidos, que hace 150 años que no tenemos guerra en este país, ¿no? Guerra contra otro país, ¿no? Sí, guerra tradicional, digamos. Sí, guerra, Claro, no sirve para nada. necesitaríamos 200,000 efectivos. No sirve para nada. Venga, Y Suiza. contra Guatemala, ¿cuál 10% tienes? ¿No? Entonces, digo, no, realmente no. Y yo creo que esa es la visión del ejército del presidente. Es decir, tenemos que reconvertirlo en otra cosa, ¿no? Pero me parece que el hecho de que haya sido el convoy de prensa el que fuera detenido, habla muy mal de la organización de las giras, ¿no? O sea, oye, si ya le vas a pagar por ahí, tienes que estar seguro de que eso no te pase. Debe haber una avanzada. Incluso parte del acuerdo con el crimen organizado es decirles, oigan, vamos a ir, no le hagan de nada. Pero bueno, lo cual te habla de que no hay mucho diálogo. Ahora, Está bien. ¿cuál es el fondo? Porque yo creo que este discurso sobre el narco sí le está costando al presidente. Sí, mucho. O sea, mucho. Se ven, por ejemplo, Mitofsky, Sí, que va. era una caída tremenda, Trae una caída libre, 55, ya va a 8 ser puntos. 54, 5 el de hoy. 9 puntos en un mes. Porque aparte Sí. hay una parte de su electorado que Es este tipo de conservador cosas y no, no que es quiere eso. conservador y no ve bien Claro, este no ve tipo de bien. guiños. Eso uno. Dos, creo que el presidente, decías, Diego, que tiene esta, digamos, idea del ejército. Creo que el presidente es muy corporativista, entiende la política con base en corporaciones. Una de ellas Sí. es los militares, los profesores. ¿no? Y otro es el crimen organizado. Y otro ese es el asunto. Otro es el crimen organizado en el sentido de decir, mejor tranquilos. Porque, a ver, hay bastantes señalamientos de la participación del crimen organizado, ya no solamente en temas relacionados con la economía, en temas elecciones. políticos, en En temas elecciones. electorales, que si metes ejército, crimen organizado y política, Sí. qué triada, Explosivo. ¿eh? Qué triada. El otro A ver, tema. eso ya se advertía en el informe mundial del crimen organizado, cómo México está entre los países donde desde el Estado, Sí. lejos de haber un combate, No. hay una No facilitación. se explica el crimen organizado sin la participación de miembros del Estado. Eso es clarísimo. Y ahí está. Bueno, el otro gran tema esta semana fue que el domingo salió el gobernador a decir, se posponemos las multas que se iban a iniciar en julio por no verificar. De hecho, ante la crítica por la falta de agentes viales, dijeron, vamos a hacer una especie de torito verificador, ¿no? Que te iba a parar en la calle para ver si traía la Volanta verificadora. volanta verificadora, ¿no? Y dice que no va a haber. Lo cierto es que hoy en día no hay el número de líneas necesarias para verificar todo lo que hay que verificar, pero sobre todo que la gente no ha comprado el programa, Jaime. No pasó la Porque prueba. no hay multas. El programa No pasó la de verificación. vehicular, no pasó la verificación. A ver, hay que recordar, a Jorge Aristóteles Sandoval también se le indigestó Con el gasolinazo, este ¿te asunto. No, desde antes ya. No hubo. No, pero ahí lo suspendió. No, a ver, Fue el 2017. gasolinazo fue el pretexto para sí, sin duda. cerrar la Para algo bronca. que ya venía muy mal. No, o sea, nunca lo pudo echar a andar. Y yo me acuerdo que el gobierno del Faro, Sergio Graf, dijeron como a los 6 meses, Ahora sí va en serio. esa hora sí va a salir, y no ha salido. Sí.
Creo que arrancan prematuramente sin tener las líneas suficientes y eso también fue una muy mala decisión. Entonces es una mala noticia para la ciudad. La verdad es que ningún gobernante ha echado a andar bien un programa anticontaminante como este. Lo que me llama la atención es que efectivamente este era un programa mejor diseñado. Sin duda. Tenía blindajes para la corrupción, porque lo que dio al traste con los anteriores había sido la corrupción, pero yo la creo simulación. que esa no se libró. Yo creo que esa Todavía no se libró El problema de entrada es que en la licitación. Esa parte. El problema es que en el diseño, la manera en que se reparten los ingresos, pues habría que revisar por qué se va una parte pequeña al fondo, por qué se va mucho a la empresa, en qué se gasta y demás. Pero lo único que para mí, digamos, explica es que se acercan las elecciones, hay un populismo político de decir no multemos, mejor perdonemos eso. declaración del presidente. Y además ese contexto que tú dijiste. Pero sobre todo es porque si no hay suficientes líneas de verificación, si no hay suficientes verificentros, si no hay citas, pues está difícil que el gobierno te apriete si el gobierno no cumplió con su parte. Entonces tuvieron que echar marcha atrás. Hablas Es decir, del se coscorrón cayó, del presidente se a cayó Tatiana Cloutier. en abril se cayó el número de coches dramáticamente a 3,000 y cacho. Es decir, apenas llevamos el 5% de verificación. Exactamente. Además va en reversa, Enrique. Sí, a ver, yo le daría más peso a lo que dices, Diego, la declaración del presidente, 1, y 2, el asunto de la inflación y el tema económico. Creo que eso es lo que termina originando la decisión del gobierno de Jalisco, que es... Pues está complicadísimo. Alineándose al discurso del presidente. No totalmente. vamos a hacer nada en contra de la economía familiar. Ahora, otra vez que el medio ambiente se joda, otra vez que estemos en porcentajes del 20, 21, 22% de verificación. 5% ahorita. Bueno, ahorita es 5, pero cuando todos pasen ya con sus placas, vamos a andar por el 20. Sí. Igual prácticamente que en los modelos. Y yo en lo que sí difiero es en el asunto de la corrupción. Yo creo que este modelo tiene muchos más controles. Sí. Muchos más controles. bueno, pero y la el de empresa origen, que ganó, y la el de empresa origen. que ganó es una empresa bastante seria. La empresa que ganó Bastante seria. es Bastante la seria. empresa internacional. más, la mejor empresa en el mundo en este tema, o Alemania. la líder, ¿no? Y yo sí creo que está muy claro el reparto y la distribución de por qué se le paga a la empresa esto, por qué esto va al fondo de... Yo creo que está bastante claro y cuánto cuesta cada auto y todo. Quizá de aquí lo el que- asunto fue, y ahí sí coincido, que no tuviste Otra todo el vez. modelo hecho en Antes de arrancar. Creo Y que la campaña, faltó una buena campaña haber de arrancado, concientización sin duda. en medios, porque la gente no la compró, dijiste, no, Diego, no, la gente no se apropió. pero yo ¿sabes cuál estoy es el seguro que la asunto? A gente ver, sí le que no entraría. toda la gente Hubo- ve mensajes en YouTube. Hubo un desgaste ándale. interno. Eso ha de ser. Eso ha de ser que no todo el mundo ve las redes. Hubo un desgaste interno desde el principio, incluso al interior del gobierno, para la designación de la licitación. O sea, jaloneos ahí. Hubo mucho jaloneo. El caso es que, una vez más, el programa parece no avanzar. Y peligra, ¿eh? Peligra. Si no se ponen las multas, si no se ponen todas las líneas, Sin multa no hay verificación. No hay forma de voluntariamente obligatorio. A ver, en cuanto se anunció que no había multas, cayó. Sí. Sí, sí. Se cayó la... Cuando la gente se dio cuenta que no había manera de poner multas, cayó. Pero bueno, vamos con el premio La Neta No. La semana pasada hicimos algunas propuestas y ganó, al parecer, el candidato de David. Vamos a ver. Estuvo cerrado. Andas enrachado, David. Enrachadísimo. Por eso es que El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para Chema Martínez, diputado local por firmar un desplegado que no consultó a su bancada. ¡Enhorabuena! Es un candidato natural al premio La Neta No, Chema Martínez, se le da a hacer este tipo de cosas, pero bueno, hay que decir que estuvo cerrado, también compitió ahí fuertemente, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, sí, que estuvo la semana siempre pasada. está ahí. Claudia Siempre. también es competente. También muy competitiva. hay que no, decir. pero Sheinbaum, López Obrador y Alfaro, pues sí son por default, o sea, casi siempre están. Es interesante que haya nuevos valores. Que hay nuevos valores, Bacardí. Nuevos valores. Pero, Darle ¿qué- oportunidad ¿A a quién nuevos. vas a proponer esta semana, Enrique? Yo pongo al presidente López Obrador por su visita a Sinaloa, sus declaraciones y porque relativice los problemas de los retenes, pero está en contra y prohíba los vapeadores, que le parecen terribles, los vapeadores, que la gente fume, pero los retenes no le parecen graves. Huelen Viva horroroso, Sinaloa. huele toda la razón. Yo huelen quiero horroroso. postular al presidente del PRI, Alito, porque independientemente de lo ilegal de las filtraciones y los audios y el espionaje, lo que dice Es un lo obligaría a impresentable. tener que renunciar ya. Bueno, entonces yo propongo a la gobernadora Laida Sansores por andar filtrando conversaciones que significan una ilegalidad, ¿no?
O sea, poniéndole nivel a la política en México. Yo, como dije al principio del programa, me voy a sumar a la propuesta de David, no por lo que dijo, sino por decir papá. Eso me parece ya suficiente para ganar el primer planeta. No. Malito, Moreno. Bueno, y hubo apuesta la semana pasada. Vamos a ver cómo estuvo el tema de la apuesta. La apuesta de esta semana fue: ¿cuál va a ser la diferencia en el conteo de manifestantes de la megamarcha entre la UDG y el gobierno del estado? Diego y Erika le dan 3-1, David 2-1 y Babel 1.5-1. Estuvieron muy precisos, ¿eh? Bueno, sí, fue un preciso. 1.4. Pero les voy a decir que ganó David porque fue 2.26-1. Fue el que más se acercó. Entonces el que más se acercó fue David, ¿no? No le atinó exactamente, pero fue el que más se acercó. Oye, por cierto, Enhorabuena, Voy a hablar Joel. con Protección Civil. Tenemos hace algo que 3 semanas hicimos una apuesta y quedó desierta, que era si el presidente iba a ir a la cumbre. Sí, sí, No sí. va a ir. ya denunció que no va. No va. Ya sé que Digo, no va. nada más ¿Y para quién ganó mejorar. esa? Hay que recuperar el video. Hay que Hay que recuperar. recuperar el video. Yo, ¿Quién yo dijo que no creo iba? Yo Yo dije que sí iba. Yo también. Ven, ahí ven. ¿Ya ven? Entonces, Yo dije ¿ganaste que no tú? Ah, bueno. Entonces, Creo que se la ganaste. Pero si la me quieren dar apuesta- la pantalla de cristal está bien. Ahí en la bodega. No tengo problema. Vamos a la apuesta de esta semana porque tenemos elección el domingo. Hay elección en Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango. 6 elecciones. La apuesta es cuántas va a ganar Morena y cuántas la oposición, Enrique. 4 Morena, 2 la oposición. Igual, 4-2. Bueno, Ahí ve. yo 3-3. 3-3. ¿Va a haber alguna sorpresa? Sí, porque todo el mundo dice que sí, Durango, Aguascalientes pueden caer para la oposición. Yo creo 3-3. que Hidalgo, ¿Tú Tamaulipas cómo pueden vas a sorpresa. votar, Diego? Yo 4-2. Sí, antes de también. acabar- Entonces, 5-1, déjenme entregar Durango y solamente Aguascalientes para la oposición. 5-1, ok. Yo 5-1. 4-2, 4-2, 3-3, 5-1. Y a ver quién gana. Por lo pronto, seguramente el que gana es usted. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado. We need strong borders,